Ya me conocéis todos, así que muy familiar. Bueno, yo soy Natalia Hernando, por si acaso alguien no me tiene localizada, que soy la neuróloga del hospital y llevo de todo, porque esto es el Hospital Obispo Polanco, pero con mayor interés un poco en la esclerosis múltiple, ¿vale? Entonces, quería comentaros un poco dos aspectos. Primero, cosas y dudas que nos surgen cuando de repente uno aparece en la consulta y le dice el neurólogo a la neuróloga que parece que tiene una esclerosis múltiple, y entonces vienen una avalancha de información, de cosas que te dicen, de lo que es la enfermedad, de lo que implica, de lo que no implica, y a su vez surgen dudas que muchas veces es verdad que igual en la consulta pues no podemos comentar de forma sistemática o que en ese momento no surgen y se te ocurren después, y el objetivo es un poco ver hoy si aclaramos puntos o mitos o cosas así puntuales de lo que es la enfermedad y lo que implica. En el dibujito de allí pues no deja de ser un poco la representación de lo que sabemos más o menos que ocurre en la enfermedad. Tenemos nuestros neuronas, nuestros nervios que van ahí con el axón, que es el cable, digamos, del de cobre, recubierto por el plastiquito, que en este caso es la mielina. Eso permite, ese tipo de cobertura y de separaciones, permite que la información vaya muy rápido, pero cuando se pela el cable, porque se produce un fenómeno inflamatorio y de daño, el cable está pelado y conduce peor, y entonces nos aparece un caracolito y la información va más lenta, y eso se manifiesta en los síntomas que aparecen, ¿vale? Entonces, atacando un poco todo ese mundo de las dudas y de cuando llega toda esa avalancha de información sobre lo que es la enfermedad, una de las cosas que nos pueden surgir, así en primer lugar, es si se contagia la enfermedad. De repente te dicen, tienes esclerosis múltiple, y esto que se lo pego a mi hijo o no se lo pego, o esto, ¿qué pasa con esto? Bueno, la enfermedad no se contagia ni se transmite, ¿vale? Entonces sí que se ha visto que la probabilidad de tener la enfermedad sí que aumenta ligeramente en familiares de primer grado, o sea, en un hijo varón alrededor de un 1% y una hija mujer alrededor de un 2%, ¿vale? Alrededor del 2 al 5% en el caso de hermanos. Y cuando hablamos de gemelos univitelinos, es decir, gemelos idénticos, hay una aparición concordante hasta en un 30 o un 40% de los casos. Esto ocurre en muchas otras enfermedades, pero esto no quiere decir que la enfermedad se herede ni que se contagie ni nada. Como tiene un perfil que sí que es genético, hay una parte de la causa de la enfermedad que sí que sabemos que es genética poligénica, hay muchos posibles genes implicados, pues eso sí que hace que haya un cierto aumento de riesgo en los familiares, ¿vale? Siguiente pregunta, ¿voy a poder tener hijos? Que cuando hay que recordar que esta enfermedad pues la diagnosticamos más frecuentemente en mujeres que en hombres, y que una de las edades más frecuentes para el diagnóstico es la década de los 20, los 30, que está un poco el momento de la edad fértil. Entonces, en principio, embarazarse no tiene un efecto perjudicial para la enfermedad, es decir, la enfermedad no es una contraindicación para tener hijos en ningún momento. Incluso parece que el embarazo puede ser beneficioso, porque cuando uno está embarazada, es una situación, digamos, de inmunocompetencia. Los brotes se ve que son menos frecuentes, sobre todo en el tercer trimestre, con lo cual, en principio, si la paciente está estable, adelante, puede embarazarse. Ahora, eso sí, ahora lo hablaremos, hay que hacer una cierta planificación, pero lo que es por el tema del embarazo, se puede. No es un embarazo de riesgo tampoco, en algunas unidades sí que se envía a los ginecólogos como embarazo de riesgo, pero en realidad, por ejemplo, aquí en Teruel se maneja como un embarazo normal, y se puede manejar como un embarazo normal, porque no tiene por qué ocurrir nada, y si ocurre algo, pues para eso está el neurólogo y el ginecólogo, para que se comente y se ponga remedio, digamos. Sí que quería hacer una pequeña anotación acerca de la fecundación in vitro, porque la fecundación in vitro al final es una técnica que cada vez se utiliza más, porque cada vez las madres pues, son más añosas, y sí que es verdad que la fecundación in vitro puede aumentar la enfermedad inflamatoria, o sea, la actividad inflamatoria. Entonces eso, cuando la paciente que ya está diagnosticada se plantea hacerse una fecundación, se lo tenemos que comentar, y hay que intentar evitar los agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina, que es una de las sustancias que se utilizan para la estimulación ovárica, porque esto sí que puede desencadenar o bajar un poco el umbral a la hora de tener un brote. Entonces, respecto al si el padre es el que tiene esclerosis múltiple, en principio tampoco disminuye o no afecta, digamos, al feto. Sí que parece que el esperma puede tener un poquito menos motilidad y puede ser menos, digamos, menos numeroso, pero en principio no es concluyente. Entonces, una vez que viene la paciente y nos dice, no, pues quiero embarazarme, ¿qué hay que hacer? Bueno, si la paciente está en tratamiento, lo primero es ver con qué tratamiento está, y por regla general le vamos a decir que suspenda el tratamiento.
Hay dos medicaciones, hay unas medicaciones que se podrían plantear y la única, digamos, que está un poco aceptada sería el Copaxone. En principio, siempre que podamos, lo mejor es quitar, como con cualquier medicación, lo mejor es evitar tratamientos. Es decir, que el Copaxone lo mantendríamos igual en una paciente que tenga más riesgo de tener brotes, porque ya vamos a ver un poco después que la posibilidad de tener brotes o de que después del parto, que ya se nos pasa un poco ese estado de inmunocompetencia y de protección, de que pueda haber problemas después, va a tener mucha relación el cómo estaba la paciente antes de embarazarse. Es decir, que si venimos de brotes en el año previo, pues es más probable que haya un brote durante el embarazo, más probable que haya un brote en el posparto, ¿vale? Entonces, hombre, ¿cuándo le diría yo a la paciente espérate un poquito y no corras? Pues si acaba de tener un brote o si ha tenido un par de brotes ese año o ha tenido actividad inflamatoria reciente antes de intentar plantear el embarazo, porque hay más riesgo de que pase algo. El Tisabri se puede mantener en el primer trimestre, que esto ocurriría en pacientes de alta actividad. Da más miedo quitar la medicación, y el de entrada, que luego hablaremos un poco de los fármacos, hay que esperar 4 meses después de haber recibido la última infusión. ¿Y qué pasa si tengo un brote? Pues que se pueden poner corticoides. Los corticoides se utilizan a veces en la fase final del embarazo, entonces no es un problema. Sobre todo en el segundo y el tercer trimestre podríamos dar corticoides para tratar el brote. ¿Qué pasa luego en el posparto? Bueno, ya tenemos a la criatura y en esos 3 primeros meses sobre todo aumenta el riesgo de poder tener brotes. ¿Con qué se relaciona? Como hemos dicho antes, con que la paciente no estuviera tratada, fuera una esclerosis múltiple sin tratamiento, con la tasa de brotes previa al embarazo y con la discapacidad previa al embarazo, y si ha tenido recaídas o no durante el embarazo, ¿vale? Luego, ¿lactancia o no lactancia? Este es el siguiente punto que siempre nos preguntan. A ver, ahora parece que hay algún trabajo que apunta que la lactancia intensiva, es decir, cuando se hace lactancia única, puede ser también beneficiosa. Entonces, en principio, en una paciente que está estable, a la que le hemos suspendido la medicación, que se ha embarazado, que a veces se embarazan a los 2 meses y otras veces se embarazan al año, y hay que ir haciendo un poco el seguimiento mientras tanto para que no tengamos ningún susto. Si quiere dar lactancia, puede dar lactancia, no le quitamos la idea de dar lactancia. Sí que le recomendamos que no hagan una lactancia eterna, o sea, que no vaya el niño diciendo la mamá dame teta, o sea, vamos a hacer una lactancia pues, de los meses iniciales para que en cuanto el niño ya empiece a meter otro tipo de alimentación, nosotros ya podamos poner el tratamiento a la madre. En principio el Copaxone y el interferón se excretan poco por leche, con lo cual hay algunos pacientes que sí que están dando lactancia y están con estos tipos de tratamientos, sobre todo con el Copaxone. Pero volvemos un poco a lo mismo, en principio si el paciente está estable, pues es preferible si no esperar, dar lactancia 4 o 6 meses y ya empezar con la medicación. Otra pregunta, ¿qué tengo que comer? ¿Hay alguna dieta? ¿Puedo hacer algo especial con la comida para que esto vaya mejor? Bueno, en principio no hay nada demostrado, es decir, no hay evidencia de que una dieta sin gluten, con más gluten, hiperproteica, hipocalórica, sin lactosa, no hay ninguna evidencia para recomendar ningún tipo de dieta concreta. ¿Cuál sería la dieta que recomendaríamos? Pues la que recomendamos a todos los pacientes, una dieta mediterránea, equilibrada, baja en grasas, variada, con frutas, verduras, y eso sí, evitando un poco el consumo excesivo de sal, porque sí que el exceso de sal sí que se ha asociado a un poquito más de riesgo de brotes. Pero vamos, la dieta habitual. ¿Qué otro punto tenemos? Lo de los suplementos dietéticos, también una pregunta frecuente. Pues es que a mí me han dicho que me tengo que tomar el omega 3 o el omega 6 o el no sé cuantitos. Bueno, en principio, los ácidos grasos poliinsaturados, que es lo del omega 3, el omega 6 y estas cosas. No parece que haya efecto en la progresión de la enfermedad y hay algunos trabajos, series cortas, porque claro, hacer trabajos o estudios estudiando la dieta o los suplementos es siempre complicado, porque no es fácil de controlar. Pero sí que es verdad que hay algunas pequeñas series que parece que puede disminuir algo el riesgo de brotes. Pero eso, nada demostrado y nada que se pueda recomendar de forma sistemática, digamos. Si tomamos demasiado, pues hay más riesgo de sangrados y de tener hipoglucemias. Entonces, claro, todas estas cosas siempre hay que equilibrarlas. Las vitaminas. Luego hablaremos más específicamente de la D y la biotina, pero en general lo único que pedimos de las vitaminas o lo único que hay que valorar es que no haya deficiencia, como en cualquier persona normal. Si nos falta la vitamina, el ácido fólico, pues lo suplementamos. Si nos falta la vitamina B12, la suplementamos. Lo mismo que haríamos con un paciente de la calle, ¿vale? La cafeína parece que se ha relacionado con algo menos de riesgo de desarrollar esclerosis, pero se ha hecho algún trabajo planteándola como terapia, pero hay datos muy limitados. O sea, en resumen un poco con la cafeína es que no es malo tomar café, se puede tomar café. La carnitina, otra de las cosas que también nos preguntan, entonces esta parece que puede tener un efecto en la fatiga,
y un potencial-beneficio, pero eso, con el tema de la fatiga ya veréis que hay varias cosas, como la coenzima Q, el ginkgo biloba, que cuando se hacen trabajos aplicados lo que es a la enfermedad, que normalmente cuando se hacen aplicados a la enfermedad con este tipo de cosas se evalúa la escala del EDSS, que es la que os pasamos siempre ahí con las manos, las piernas, tal. Si hay progresión o no hay progresión, si hay brotes o no hay brotes, y luego muchas veces se estudian otros aspectos, el tema cognitivo, la fatiga, la depresión, la ansiedad. Entonces, bueno, en el tema de la fatiga, pues parece que puede haber algo de beneficio de un poco de estas cosas, de la carnitina, la coenzima, el ginkgo biloba, pero claro, eso, a veces también hay que tener un poco de precaución, lo mismo, porque una cosa es un suplemento a nivel leve y otra cosa es pasarte de rosca, porque todas estas cosas en exceso también tienen sus problemas. El ácido lipoico, luego también hablaremos un poquito de él, porque tiene resultados controvertidos y están estudiando un poco para el tema de la progresiva. Como luego hablaremos un poquito más del tema de la progresiva,